Hoy el Señor nos va a hablar en su palabra acerca de cómo entender lo que significa vivir en su inmerecido favor, en el inmerecido favor de Dios. Amén. Así que le invitamos a que se quede desde cualquier parte que usted nos ve, se conecta. Si está solo con su familia, le bendecimos y le animamos a que se quede en esos próximos 30-35 minutos, ¿ok? Mire, todos queremos la salvación cuando llegamos a Cristo y entendemos lo que significa el cielo y el infierno y la salvación. Todo mundo la quiere. Por eso hacemos la confesión de fe. También todos queremos tener una buena relación con Dios, ¿cierto? Una buena relación con Dios es el anhelo del corazón de cada uno de nosotros. También queremos tener, los casados, un buen matrimonio, buenas relaciones personales, los solteros, una buena escuela, una buena educación, buenos amigos. Queremos tener paz, queremos tener alegría, diversión, queremos tener viajes. En una sola palabra, paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? En una sola palabra podemos decir que queremos tener éxito y prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, en las que tienen que ver con el ministerio, en las que tienen que ver con la familia, las que tienen que ver con los negocios, las que tienen que ver con la salud, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, todo esto que acabo de decir es lo que podríamos resumir o enmarcar en lo que significa el favor inmerecido de nuestro Señor. Amén. Todos anhelamos vivir en el favor inmerecido de nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo ganar el inmerecido favor de Dios si no podemos hacer nada para merecerlo? Es inmerecido. ¿Cómo lo ganamos? ¿Cómo le hacemos? Si no se puede ganar y no se puede merecer ese favor, ¿cómo puedo estar seguro o cómo podemos estar confiados de que estamos viviendo bajo el inmerecido favor de Dios? Y aquí está la respuesta. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque tú has recibido la justicia de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es que puedes vivir bajo su favor inmerecido. Puedes vivir en su favor inmerecido. Tu justicia en Cristo, déjame decirlo así, tu justicia en Cristo es el fundamento sobre el cual tú puedes edificar todas las expectativas de recibir el inmerecido favor de Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 4 verso 17. Estos dos versículos son centrales en el Evangelio de la Gracia. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Imagínate, se perfeccionó el amor en nosotros, en esto que voy a leer, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que, como hoy Jesús es, si hoy Jesús merece bendiciones, hoy Jesús merece vivir en una paz, hoy Jesús merece la salud y hoy Jesús merece todo el favor del Padre, tú también lo mereces. Esto es lo que significa que como Él es, así somos nosotros. Y eso nos los da su justicia. Es mediante su justicia en nosotros que nosotros podemos ser, déjeme decirlo así, como Él es. Eso es lo que está diciendo este versículo. Pero eso es a través de su justicia. Así que si Jesús es bendecido, si Jesús está lleno de paz, si Jesús es lleno del favor del Padre, tú también y yo también estamos llenos del favor inmerecido del Padre. Puedo escuchar y leer un buen amén, ya sabe, ponga frases que le vayan impactando, ayúdenos a difundir el Evangelio de la Gracia, compartiendo con otros el link, pero también haciendo comentarios, dejando testimonios. El mensaje de hoy lleva por título Viviendo en su favor inmerecido, por la obra del nuevo pacto en la cruz. Amén. Bueno, muy bien. En esta primera parte, mire, si su justicia es el fundamento de
vivir en el favor inmerecido de Dios, lo primero que quiero hacer es que tengamos claridad, que podamos entender con claridad lo que significa o cuál es la definición de justicia. ¿Me sigue? Si la justicia es el fundamento de vivir en el favor de Dios, en el favor inmerecido, vamos a empezar por entender qué es justicia. El término justicia de entrada se malentiende porque en el mundo la gente que no conoce al Señor, y aún la que la conoce también, cree o dispone que si tú haces muchas cosas y las cumples, entonces eres justo y recto. Se establece, la sociedad establece, el mundo establece muchas cosas que hacer, y si la gente las puede cumplir, entonces es justo y recto. Y por otro lado, si no las puede cumplir o si falla al cumplirlas, entonces ya no es justo o ya es injusto. Pero eso, mis amados, tergiversa el propósito de Dios o el entendimiento de lo que Dios quiere transmitirnos de lo que es su justicia. Por eso, cuando 2 Corintios 5:21, en la segunda parte, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, o sea, en Cristo. Cuando dice fuésemos hechos, no está diciendo o está recalcando que nosotros no nos podemos hacer a nosotros mismos justos. Es decir, que no hay manera de que nuestras propias obras, aun sean muy buenas y nobles, no nos pueden dar su justicia. Lo único que nos puede dar su justicia, cuando dice aquí fuésemos hechos, es porque alguien más nos va a hacer o nos hizo justos, y ese alguien más es Cristo. Eso es lo que está diciendo acá, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que entender con claridad, porque si se da cuenta, el propósito del mensaje es entender lo que significa vivir en el favor de Dios. No solamente saber o escuchar del favor de Dios, no. Tenemos que entender lo que significa vivir ahí para poderlo aplicar en nuestra vida, para poder realmente vivir bajo el favor de Dios y que no sea solamente un concepto del Evangelio de la Gracia, sino que sea una experiencia personal de cada uno de nosotros. Entonces, si algo tenemos que entender claramente es que la justicia del Señor no se basa en lo justo de nuestra conducta, sino en lo justo de su conducta. ¿Me explico? O sea, la justicia no tiene nada que ver con nuestra rectitud, con nuestras obras, con nuestro hacer bien las cosas o no hacerlas mal. La justicia de Dios no tiene que ver con eso. La justicia de Dios tiene que ver con lo justo y lo correcto que el Señor hizo en la cruz. ¿Me sigue? No sé si ha notado, se ha dado cuenta que todas las religiones, incluyendo la cristiana mal entendida, ojo acá, mal entendida, pero todas las religiones se basan en la conducta humana, cualquiera que usted me nombre, se basan en la conducta humana. Es decir, proponen al hombre que va a seguir esa religión que tiene que hacer cosas buenas, hacer cosas nobles, inclusive sacrificios. Puede ser desde atender a los pobres, puede ser desde orar cierto número de veces al día o cierta cantidad de tiempo, puede ser desde ayudar a los necesitados, hacerle bien a las personas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese es un sistema de méritos en donde el hombre se gana el ser justo si hace bien eso que le están diciendo. Y de alguna manera se escucha noble, se escucha sacrificial, pero Dios no ve lo noble. Escucha esto. Dios no ve lo noble y lo sacrificial de tus obras para justificarte. Dios lo que ve es la obra de amor, noble y sacrificial, si quieres verlo así, pero de su Hijo unigénito, de su único Hijo Jesucristo. ¿Me está siguiendo?
Todos conocemos tal vez el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Tal vez las nuevas generaciones ya no saben quién es. Pero la Madre Teresa de Calcuta fue una mujer que se entregó de una manera prodigiosa, tremenda, hacia los pobres, los niños de África. Tenía una orden, etcétera, de monjas o de religiosas, por decirlo así, que entregaban sus vidas a las demás personas. Y eso está bien hacerlo. Pero ni aún ese tipo de obras Dios las ve para justificar a alguien como la Madre Teresa de Calcuta. Lo único que justificó, si es que eso fue así, a la Madre Teresa de Calcuta no fueron sus obras en la tierra, fue la obra de Jesús en la cruz, si es que ella creyó en eso. ¿Me explico? Entonces, déjame decirte algo con respecto a ser cristiano. Y te lo voy a leer porque lo puse aquí y no quiero perder una sola palabra. Ser cristiano no tiene nada que ver con portarse bien para ser justos, sino con creer en la justicia de Jesús para poderla recibir, para poder recibirla. ¿Me sigue? Va de nuevo, aquí se las pongo en un cintillo. Ser cristiano o el cristianismo bien manejado no tiene nada que ver con portarse bien para ser justos, sino con creer en la justicia de Jesús para poder recibir esa justicia. ¿Vale? Gálatas 2:21, dice el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley de las obras, Cristo habría muerto en vano. El apóstol Pablo dice: no desecho la gracia. Porque si fuera mediante las obras, Cristo hubiera muerto en vano. Es decir, si tú te esfuerzas, ojo acá, si tú te esfuerzas en cumplir los 10 mandamientos o las 613 leyes, si tú quisieras, de la ley, para sentir que entonces mereces la justicia, lo que estarías haciendo es negando la cruz de Jesús. Si tú necesitas hacer buenas obras para sentir que eres justo, lo que estarías haciendo es como diciendo: el sacrificio de Jesús no fue suficiente para que yo sea justo delante de los ojos del Padre, entonces yo me tengo que portar bien para que Él me vea justo. Para tener una buena relación con Dios, yo tengo que ser bueno para tener una buena relación con Dios, porque el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Y eso, mis amados, eso es algo que es fuerte, ¿sabe? Imagínate todo lo que padeció Jesús, todo lo que sufrió Jesús, desde pues las injurias, los golpes en el rostro que lo desfiguraron, los escupitajos, la vergüenza, la desnudez, la corona de espinas, los clavos, la cruz. La muerte más horrenda que había en ese entonces era la cruz. Y el cargar, y además de toda la parte física, el cargar con todos los pecados, toda la maldad, toda la condenación, toda la culpa y todas las enfermedades de toda la humanidad que creería en Él. Amén. Eso no puede ser en vano. O sea, ¿todo eso crees que fue en vano? Claro que no. Claro que no. Jesús murió sabedor que nada de lo que hagamos nosotros nos puede llevar a ser justos delante del Padre si no fuera porque Él necesitaba tener una conducta en la tierra impecable, de impecabilidad. Es el único ser en el universo que ha pisado la tierra que puede tener impecabilidad, ¿ok? Subir a la cruz para entregarse, para que el justo se entregara por los pecadores. Y eso, mis amados, no es en vano. Se hace en vano cuando la gente vive creyendo que esa justicia le viene de sus obras.
Se convirtió en cristiano, dejó de hacer lo malo. Ahora sí ya soy justo. No, ahora sí ya entiendes de dónde te viene la justicia. Y es lo que estamos tratando de puntualizar en esta primera parte. Entender que la justicia, la definición de justicia, nos viene de nosotros creer en la cruz, en la obra de la cruz, y no en nuestras obras. Hay gente que piensa que una persona que viva bajo la gracia, que entienda esto, lo que va a hacer es comportarse mal y usar la gracia como pretexto. No hay manera. El que haga eso significa que no está bajo la gracia. Así de sencillo. No se puede estar verdaderamente bajo la gracia, darse uno cuenta que falla, que se equivoca, que tiene malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, que grita, que se enoja, que lo que tú quieras, y no darse cuenta de ello, y no correr al Señor, no a pedir perdón porque ya se sabe perdonado, sino corre a decirle gracias, Señor, porque toda esta maldad tú pagaste por ella. Y cuando alguien así, pero en su corazón ya no quiere volver a hacerlo, ¿me explico? Cuando alguien así le dice al Señor, gracias porque tú pagaste por toda esta maldad, por todos mis errores, entonces lo que está haciendo es no filtrarse bajo la ley. El poder de ese pecado, el poder de esas fallas, se los daba la ley, y al quitar la ley de en medio, entonces su recuperación, su transformación, su reedificación personal está en camino, en un buen proceso, y más pronto que tarde va a ser totalmente transformada esa persona. ¿Me sigue? La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Habrá gente que diga, bueno, pues sí, fallé. ¿Y qué? ¿Verdad? Pues porque estoy lleno de gracia, soy justo, el Señor me perdona y ya está. Y siguen en lo mismo, sin importar. O sea, aquí el tema, mis amados, es que no hay manera de que nadie pueda juzgar a alguien más de qué está pasando dentro de su corazón. Tú puedes creer que la persona que te lastimó, que te ofendió, que te hizo algo, se está burlando de Dios. Allá él. No nos toca a nosotros juzgar eso. Nos toca a nosotros juzgarnos a nosotros mismos y mirar por nosotros mismos y ver que el único que puede pesar nuestros corazones es Dios, y cuando Él lo pesa y platica con nosotros, nos redarguye, nosotros con el Señor. No puedes hacerlo ni a la derecha ni a la izquierda, por muy cercano que sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, nada. Eso le toca a cada quien. Amén. Entonces, este es el verdadero significado de la palabra justicia. La justicia nos viene de que somos perfectos ante los ojos de Dios. Eso significa no por nuestras obras, por ninguna de ellas, sino por la obra de amor y justicia de nuestro Señor Jesucristo, ganada para nosotros en la cruz. Amén. ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo? ¿Me está entendiendo? Bueno, yo sé que son conceptos que para unos que van llegando pueden ser nuevos, diferentes a lo que le han predicado todos estos años, inclusive a lo que tú estás predicando. Si eres un pastor que nos está oyendo o un evangelista, lo que sea, estás oyendo cosas a lo mejor tan diferentes a lo que tú has venido enseñando. Eso me pasó a mí, no te preocupes. Hace 2 años y medio que empezamos a predicar la gracia, tuvimos que corregir esa partecita, ¿verdad? De quitarle la mezcla de la ley a la gracia y decirle a la congregación, nos faltaba encontrar esto. El Señor ya nos abrió los ojos, sin pena, al contrario, es una alegría cuando uno puede reconocer que el evangelio que predicaba estaba mezclado y el que predicamos hoy ya no viene con mezcla. Ya es solo la gracia por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Pero mi recomendación es que estas prédicas no son para que usted sienta bonito y diga aleluya y ya está. No, por eso le puse el mensaje. El propósito es que entienda, que entendamos lo que significa. Y mis amados, para poder entender hay que meditar en ello, hay que estudiar, hay que repasar. Entonces mi consejo es que usted pida las notas del predicador, su servidor, de ese predicador que le predica, pida las notas, las busque, ahí están en diferentes redes sociales de nosotros, en los diferentes grupos, háganos una llamada por Messenger, un mensaje, y con gusto se los mandamos. No le mando unas notas o no les mando un resumen o un bosquejo, le mando mis notas originales. Este mismo archivo que con el que me estoy apoyando, este mismo archivo se lo podemos compartir a usted con la única finalidad de que usted pueda meditar, estudiar, entender
creer y vivir en el favor inmerecido de Dios. Amén. Muy bien. Esta segunda parte vamos a hablar acerca de cuál es la verdadera batalla de la fe. Pero antes de hablar de la verdadera batalla de la fe, déjeme hablar un poco acerca de la diferencia entre la gracia del Señor y el favor inmerecido de Dios. ¿Ok? Gracia viene de la palabra griega charis, que significa regalo inmerecido o favor inmerecido. Entonces, es fácil saber que gracia y favor inmerecido son lo mismo, son sinónimos, ¿ok? Es como rojo y colorado, déjeme decirlo así, ¿vale? Son lo mismo, solo que tienen diferentes nombres según la posición de quien lo dé y la posición de quien recibe. ¿Me explico? Es decir, cuando Dios nos da, se llama gracia. Todo lo que Dios nos da se llama por gracia. La salvación es por gracia. ¿Quién nos dio la salvación? Nos la dio Dios. Sale de Dios y se llama gracia. Pero cuando llega a ti y recibes la salvación, se llama favor inmerecido o regalo inmerecido. No me lo merezco. Jesús hizo todo para mí. Yo soy más que vencedor. Entonces, cuando llega a mí, se llama favor. Cuando sale de Dios, se llama gracia. ¿Me explico? Y esto no es un término demasiado complejo. Esto es algo que pasa muchas veces, seguramente con muchos ejemplos en la vida diaria. Yo le traje uno aquí. Hablemos, por ejemplo, de un préstamo de dinero. Es un acto, el prestar dinero. Bueno, tiene dos partes. El que lo presta se llama acreedor. Tiene varios nombres, pero podemos llamarle acreedor. Y el que lo recibe ahora se llama deudor. Es el mismo préstamo, es el mismo dinero, es el mismo acto, solo que cuando sale de aquí, de la bolsa del que lo presta, este dinero lo hace convertir en acreedor, y cuando llega a la bolsa del que lo recibe, ahora se convierte en deudor. Pero es el mismo acto. Bueno, eso pasa con la gracia y el favor, para que usted no se confunda. Cuando hablamos del evangelio de la gracia, hablamos también del evangelio del inmerecido favor de Dios. Cuando decimos que Jesús es la gracia, Jesús también es el favor inmerecido de Dios para nosotros. Amén. Todo es por gracia, también se entiende. Todo es por su favor inmerecido. Pero la palabra de Dios a veces nos habla de gracia y a veces nos habla de favor. Las dos palabras, si usted busca el original, es charis. Solo que el traductor lo tradujo gracia o favor, como ya le expliqué, dependiendo de si está hablando de quien lo dio o si está hablando de quien lo recibe. ¿Me está siguiendo? Creo que eso no es muy complicado. Ahora sí, vayamos a entender ahora de qué se trata ese tema de la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12 dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia. Yo podría decir, en lugar de seguir, en recibir, ahora que ya entendemos, ¿va? Seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. ¿Para qué es la buena batalla de la fe? Para la vida eterna a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Entonces, a ver, mis amados, la buena batalla de la fe tiene que ver con la justicia y la salvación. ¿Me está siguiendo? Y entonces, esa batalla es por creer. Diga conmigo, por creer. No es por hacer nada. Es por creer que esa justicia y esa salvación son por fe y no por obras. Esa es la buena batalla de la fe. ¿Me sigue? No es la buena batalla de la fe contra el diablo o contra las cosas de maldad. Para nada. La buena batalla de la fe es por creer en la obra del Señor, que es por fe, que todo lo recibimos y que todo lo tenemos, y no por obras. Las obras que hacemos son una consecuencia de la fe que tenemos. ¿Me sigue? Es decir, claro que hay que hacer buenas obras, claro que hay que ayudar a los pobres, claro que hay que tratar bien al desvalido, al prójimo, hacerle bien a todos, claro. Pero nada de eso
debe de ser en tu mente y en tu corazón para creerte bueno delante de Dios, justo delante de Dios. Lo único que te hace justo y bueno, recto y perfecto delante de Dios es si tú crees que la obra consumada de Jesús en la cruz te hace justo, te hace recto, te hace bueno y te hace perfecto a los ojos de Dios. A los ojos de los hombres no importa. Seguro que a algunos les caes bien y a otros les caes mal. A unos te quieren y otros te odian. Así es la vida, tal vez, sí, pero eso no estamos hablando de lo natural y lo terrenal. Estamos hablando de lo espiritual, que es superior, mayor y primero que lo natural. ¿Me está siguiendo? 1 Corintios 1:30, alguna vez hace muchos meses atrás se lo expliqué de esta manera. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo. Gracias a Dios, dice la palabra. A Cristo Jesús. Están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí tengo las 4 palabras, en ese orden. Dios nos hizo a Cristo que fuera eso nuestra sabiduría, es decir, para que pudiéramos entender. Lo primero que pasa es que entiendes. Un día como hoy puede ser que tú vayas llegando aquí a la iglesia o que tengas algunas semanas, pero no habías entendido. Hoy a lo mejor ya el Señor te abrió los ojos, no yo, el Señor, y ya estás entendiendo. Entonces lo primero que pasa es que ya recibiste la sabiduría de Jesús. Él es tu sabiduría, ya te abrió los ojos a este entendimiento. Ojalá nos los abra a todos, pero nos va dando por porciones para que no nos, como decimos acá, no nos atragantemos. Entonces te abre los ojos para entender la salvación, por ejemplo. ¿Qué es esto? Te da la sabiduría para entender y luego te hace justo, te justifica. Y ya justificado, si tú entiendes que eres justificado en la cruz, que es de lo que he estado platicando toda esta primera parte, junto con lo justificado te hace santo, te santifica, te aparta para Dios. Y ya siendo justo y santo, entonces puedes redimirte, que significa comprarte, que termina significando llevándote a la salvación, quitándote del pecado, de la esclavitud del pecado y de la muerte y llevándote a la salvación, al perdón permanente de pecados, salvación y vida eterna. Eso significa la redención. ¿Me está siguiendo? En ese mismo orden, primero entendemos con sabiduría, después entendemos que somos justos, junto con ser justos entendemos que somos santos, no por obras, por fe todo, y junto con eso entonces somos redimidos, que termina en la salvación. ¿Me está siguiendo? Muy bien, entonces, esa es la buena batalla de la fe. La buena batalla es por creer todos los días, porque yo sé que hay momentos como hoy que tal vez estás entendiendo, y bastante. Y entonces dices, no, yo ya lo sé. Sí, pero luego vienen los momentos difíciles, las situaciones de la experiencia de la vida, y ahí se les olvida. ¿Por qué? Porque no está arraigado, porque no está cimentado el concepto en tu corazón. Porque solo lo viste de paso en una prédica como hoy. ¿Por qué crees que te mando a estudiar? ¿Por qué crees que te mando a meditar con el mensaje, con la palabra, con tu Biblia, que leas el contexto? Porque es necesario que tú, entre más escuches la palabra de gracia, entre más la entiendas en tu corazón, cuando llegue el momento la vas a poder poner por obra. Y vas a sufrir menos o vas a dejar de sufrir solo porque no tienes ese conocimiento. Entonces, la batalla de la fe es eso, es por la justicia, pero que es por fe y no por obras. Esa es la batalla. Tu cuerpo, tu carne va a tratar de querer justificarse por las obras. Tu carne, la gente, el mundo, el que te ve. Hay gente que le gusta servir en las iglesias, ojo acá, hay gente que le gusta servir en las iglesias, pero en las áreas donde se vea. ¿Ok? Inclusive, comienzan sirviendo en la cocina donde nadie los ve, pero el anhelo es servir acá en el auditorio, porque pudiera ser, no estoy hablando que todos, pero pudiera ser que en el fondo del corazón de algunos, o tal vez de muchos, hay algo, hay una cosquillita porque me vean servir. No, claro, el otro extremo es, para no caer en esa cosquillita, mejor no sirvo. No, tampoco, hay que servir. Y por supuesto que se necesita gente sirviendo en los auditorios donde se ve. Pero el tema aquí, vuelvo al inicio, es tu corazón. Es solo Dios y tú el que pueden saber, o ni tu pastor puede saber si realmente sirves de corazón o sirves para que te vean. Nadie, solo tú y Él. Por eso,
creemos en esta iglesia que es necesario que cada persona que está aquí se haga responsable de su propia relación con Dios. Dios nos habla al corazón, nos pone un banquete, lo traemos a ustedes y cada uno de ustedes se hace responsable de recibir y luego de vivir la palabra que Dios está enviando. ¿Me sigue? Muy bien. Vamos a ver cómo concluye el apóstol Pablo la disertación acerca de la justicia. Va a quedar como muy claro. Dice, Filipenses capítulo 3, verso 7. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Así queremos que nos pase a todos. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Escucha esa palabra. Lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Dice Pablo, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, de las obras, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Entonces, mis amados, podemos concluir aquí esa segunda parte o ir concluyendo que hay dos tipos de justicia en la tierra. La que proviene de tu obediencia y de tus esfuerzos por conseguirla, y la que proviene de la fe en Jesucristo. De estas dos, solo una tiene un fundamento sólido en el que puedes recargar y edificar tus expectativas de recibir el favor de Dios, de vivir en su favor inmerecido. Solo una de ellas, la segunda, la de la fe en Jesucristo. Cuando vienen esos momentos oscuros de tormenta de los que hablamos la semana pasada, ¿de quién prefieres depender? ¿Prefieres depender de tu justicia personal, de tu capacidad de hacer el bien o de hacer lo correcto? ¿O prefieres depender de la justicia y del amor que llevó al Señor Jesucristo a la cruz por ti? No sé tú. Yo prefiero depender de la obra de justicia perfecta y poderosa de Jesús y no depender de mí. ¿Vale? Hoy, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, tú y yo podemos esperar que nos pasen cosas buenas. Tú y yo podemos pedirle a Dios cosas grandes. Esa expectativa es esperar que sucedan cosas buenas, grandes, maravillosas, gloriosas, milagrosas para nosotros y los nuestros y nuestros amigos. Podemos tener esa expectativa, pero toda esa expectativa tiene que ver con la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz. Amén. Su justicia es lo que nos permite a nosotros ser revestidos de justicia y entonces tener acceso, tener derecho a vivir en su favor inmerecido. La palabra favor inmerecido siempre va junta. Esas dos palabras, es bueno que lo digamos así, favor inmerecido, porque decir solamente favor, se pudiera malinterpretar el día de mañana y olvidarte de que es inmerecido y creas que son tus obras de tiempo, de años, no sé, que te hacen creer. Inclusive, alguno de ustedes puede creer que es tan bueno en lo que hace, cualquier oficio o profesión que tenga, que son los años que usted tiene haciendo eso lo que le dan ahora más clientes o lo que le dan ahora más dinero, más recursos o lo que sea. Y entonces comienza a creer que lo que usted recibe sí es un favor, pero provocado por usted y no inmerecido. Por eso la recomendación es que si usted quiere el favor que viene del cielo, tiene que ser inmerecido. Que usted sepa que no hay manera de ganarlo ni merecerlo. Uno trabaja, usa la experiencia, por supuesto. Cada vez trabajamos mejor, con mayor excelencia, pero todo el tiempo, todo lo que recibimos es un favor inmerecido. ¿Vale? Muy bien, vamos a esta última parte. En esta última parte del mensaje quiero que conozcamos cuáles son los derechos que ha ganado para ti el nuevo pacto de la cruz, el nuevo pacto de Cristo. ¿Vale? La historia de la humanidad está partida en dos pactos, ¿ok? El pacto, el viejo pacto o el pacto de la ley y el nuevo pacto o el pacto de la gracia y o el favor inmerecido de Dios. Cuando Dios le dio a Moisés para que le diera al pueblo el pacto de la ley, Dios hizo un pacto
Ese pacto, Dios sabía de antemano, ahorita lo vamos a leer, que era imposible que lo cumplieran. Pero ese pacto, en términos generales, lo que le decía al hombre era que tenía que hacer obras para agradar a Dios y para relacionarse con Dios. Y eso Dios sabía y sabe perfectamente que no funciona, pero se los dio solo para exhibirlos. Entre más querían cumplir con obras las reglas, las leyes, los mandamientos, los 10 o los que sean, entre más querían hacerlo, más se daban cuenta que no podían hacerlo, que eran pecadores todo el tiempo. Y eso es lo que Dios quería, que se dieran cuenta, porque ellos lo pidieron. Ellos pidieron, danos una ley, dinos qué hacer y lo hacemos. Y entonces Dios se las dio solo para exhibirlos y decirles, no hay manera que tú puedas agradarme con tus propias obras. Trapo de inmundicia sois, ¿verdad? Entonces les dio el pacto de la ley. Entonces hay una porción, de hecho la Biblia está separada, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento y el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Claro que hacia el antiguo pacto la Biblia no comienza con Moisés. Desde Adán hasta Moisés, pasando por Noé, pasando por Abraham, Isaac, Jacob, José, etcétera, los jueces, etcétera, hasta llegar a Moisés, cuando ya Moisés fue a liberar al pueblo. Bueno, antes de eso, Dios tenía un pacto con su creación, pero era el mismo pacto de hoy, el pacto de la gracia. Creó a Adán por gracia y le dio todo por gracia, le puso una mujer por gracia, le puso un huerto por gracia, solamente le dijo no hagas eso y lo hizo. Pero eso era para ver si teniendo todo de gracia ibas a querer hacer una obra por ti mismo y bueno, ya pasó lo que pasó. Entonces, pero en términos generales, para no confundirlos, la humanidad está dividida entre el pacto de la ley, el pacto de Moisés, el pacto de las obras humanas y el nuevo pacto, que es el pacto de Cristo, que comienza con la cruz. ¿Ok? Aunque aquí en su Biblia comienza con los evangelios, la realidad es que durante los evangelios todavía se vivía bajo la ley, pero hasta que Jesús fue a la cruz, quitó el pacto de la ley y comenzó el pacto de la gracia y el favor inmerecido de Dios. ¿Me sigue? Déjeme darle rápidamente 3 versículos muy pequeños del Nuevo Testamento que engloban perfectamente lo que le estoy diciendo acerca de la imposibilidad de que el hombre pudiera haber cumplido la ley en aquel tiempo y menos ahora, ¿va? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos, y todos destituidos, punto. Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya déjate que no hagas lo malo, que sepas cosas buenas y no las hagas. No, porque es que te pusiste a descansar, pero es más bueno ir a darle de comer a los pobres de los hospitales que están ahí, pobres sin comer. Eso es más bueno que descansar en tu sillón. Ah, bueno, pues si no hiciste lo bueno, te has tomado como pecado. Santiago 2:10, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ¿qué dice ahí? Ya es culpable de haberla quebrantado toda. Todo esto nos hace saber que el pacto de la ley, no había manera de que el hombre pudiera cumplirlo. Y por eso Dios nos cambió de pacto. Porque ese pacto de la ley solo duró un tiempo, hasta Cristo. Por eso vino Cristo. Allá no tener, déjeme decirlo así por ahora, ahorita voy a aclarar ese punto, que ya no esté vigente la ley, ojo acá, que ya no esté vigente la ley, el pacto de la ley, y entonces estemos viviendo en el pacto de su gracia y su favor inmerecido. A eso vino Jesús, ¿ok? El Señor nos cambió de pacto. Hebreos capítulo 8, versos 7 y 13. Dice así, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Ah, pastor, entonces no ha desaparecido. No ha desaparecido. Ahora te explico esto. Pero estamos de acuerdo que ya hubo un cambio de pacto.
El problema viene para el creyente cuando comienza a esforzarse por volver al pacto viejo de la ley de Moisés, que son las obras del hombre. Jesús vino a trasladarlo al pacto de la gracia, a que todo es por fe, a que todo viene por fe, y Él insiste en regresarse al pacto de la ley, a hacer obras para poder valer, para poder recibir bendiciones. Y eso es lo que se enseña. Y es porque a la carne le gusta mucho sentir que lo que hace tiene resultados delante de Dios, y entonces si yo hago tales o cuales cosas, entonces Dios está contento conmigo, yo le agrado a Dios y Dios me bendice. Pero si uno piensa así, en automático, sin querer, está despreciando la cruz, despreciando la gracia, despreciando el favor inmerecido que Jesús ganó con todo su sacrificio en esa cruz. ¿Me está siguiendo? Entonces, el problema del creyente actual es que insiste en evaluarse bajo la ley. Claro, porque es enseñado. Por eso dije hace un momento, si tú eres de los que han sido enseñados en ese pacto, hoy te debe estar haciendo ruido, y por eso es que hay algunas prédicas donde el predicador se enoja y maldice y condena y pone cargas pesadas en tu espíritu, no se siente bien. Pero terminas diciendo, seguramente eso es lo correcto, debo ser mejor, debo ser bueno. Y a esa nobleza y ese sacrificio, a tu carne engañada le gusta. Pero ese es un problema que Jesús vino a resolver, pero la iglesia sigue todavía un poco cegada enseñando eso en la mayoría de los versículos. Entonces, el problema es ese, que están queriendo evaluarse en el antiguo pacto, creyendo que eso es lo que va a traer el favor de Dios. Y lo que Jesús viene a hacer es a decirte, cree en mi obra de la cruz y cree que ahí en esa cruz derramé mi justicia. Y esa justicia es el fundamento para que tú puedas recibir toda la gracia, todo el favor del Padre, todo mi favor, dice Jesús, lo puedes recibir si crees en mi obra consumada. No importa qué tan malo eres, no importa qué tan pecador eres. Es más, la gracia opera mejor o mayormente, no mejor, la gracia opera mayormente cuando te has equivocado mucho, cuando has fallado mucho. Ahí es donde la gracia y el favor de Dios opera. La palabra dice que donde abunda el pecado, y vamos a llamarle al pecado las fallas, los errores del hombre, ahí sobreabunda la gracia. ¿Ok? Ojo, también dice que no por esto vamos a estar peque para abusar de la gracia, dice el apóstol Pablo. Claro que no. Por eso les dije, quien está verdaderamente entendiendo la gracia, valorándola y recibiéndola, no hace eso, sino que se da cuenta que falló, se da cuenta que su carne lo intenta condenar, el diablo aparece con la voz acusadora intentándolo condenar y diciéndole, ya ves, por eso te pasan las cosas, por eso la gracia no puede operar en ti, y en ese momento lo tienes que callar diciendo, gracias Señor, porque tu obra de amor y de justicia me justifica y es el fundamento firme y claro para que yo pueda vivir en tu favor. Esto que me pasó, me resbalé, me equivoqué, está bien, pero yo recibo tu favor. Yo vivo en tu favor. Y eso, mis amados, es lo que va a hacer que cada vez te equivoques menos hasta que seas totalmente transformado. ¿Me está siguiendo? Mire cómo lo dice esta versión, Hebreos 8:7. La nueva traducción viviente dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Esta versión me gusta mucho porque no dice que no hubiera sido necesario mejorarlo, o que el segundo pacto vino a mejorar el primero o a extender el primero, y mucho menos dijo que vino a mezclar el primero. ¿Vino a qué? A reemplazarlo. Solo a reemplazarlo. Y entonces, algo que te tiene que quedar claro es que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, todo lo que está ahí, ya no te aplica para ser justo. Claro que hay cosas que están ahí, por supuesto, que son naturales al hombre, que es hacer el bien y no hacer el mal, por supuesto. Pero eso impulsado por la justicia, la gracia y el favor de Cristo, y no por tu carne y tus ganas de hacer obras para que te vean la gente y el mismo Dios. ¿Me está siguiendo? Y entonces hay muchos derechos
que has ganado por el nuevo pacto en la cruz. Y te voy a leer solo algunos. El Salmo 103, 1:5 lo resume muy bien. Dice la palabra: alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí vienen los beneficios. ¿Cuáles son? Él perdona todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Él sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro, es decir, te da vida eterna y te cubre de amor y compasión. Eres amado y comprendido y el Señor tiene compasión de ti. Dice que te colma de bienes. Él colma de bienes tu vida y ahí entra el dinero, ahí entran las casas, los terrenos, los viajes, lo material. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Además, tu cuerpo por dentro y por fuera rejuvenecido. Por eso podían vivir 120, 140, 160, 180 años. Porque eran rejuvenecidos, retrasaban. El Señor retrasaba los efectos de la edad por su gracia. Es un derecho de pacto. Jesús hizo un pacto contigo y el pacto es: yo lo voy a cumplir. Él lo va a cumplir. Él lo cumplió en la cruz y con eso te dijo: yo ya lo cumplí, tú recíbelo. Pero el problema, mis amados, es que Oseas 4:6 tenía mucha razón cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy el pueblo de Dios sigue siendo destruido, impactado en todas sus áreas, porque la gente no tiene este conocimiento. La gente insiste dentro de la iglesia cristiana en enseñar y en recibir la enseñanza y creerla y obrarla, la enseñanza de que es por mis obras. Los mandan a orar a las 5 de la mañana creyendo que eso es digno. Y yo no digo que no sea bueno orar a las 5 de la mañana, pero eso hazlo si te nace en el corazón a las 5 de la mañana. Si Dios te lo dijo al corazón, ve y hazlo. Pero eso no te va a hacer ni más bueno ni más malo delante de Dios. Eso no te va a hacer más justo ni menos justo, nada. El que va no es más justo y el que no va a la oración de las 5 de la mañana no es menos injusto. ¿Me sigue? Y entonces, el problema es que el creyente enseña eso y entonces lo que hace es regresar a la gente al viejo pacto de la ley, cuando lo que tenemos que enseñar es que todo está hecho por el pacto de la gracia, por el pacto de la justicia del Señor. Y eso es lo que te anima a levantarte a las 5 de la mañana y quererte encontrar con Jesús, tú con Él, a orar por otros, pero porque el Señor te está llenando. Nadie te va a ver si quieres, o aunque vayas a la iglesia y te vean, está bien, pero en tu corazón es por ti y para ti y como consecuencia de su amor y de su acto perfecto y poderoso de justicia en la cruz. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces hay falta de conocimiento y la gente se pierde. Y entonces ahora puede usted entender por qué tantos amigos suyos viven evangelios extraños. Déjese de extraños. Viven conductas extrañas, situaciones extrañas que no tienen nada que ver. Con la boca le predican una cosa, pero con los actos hacen otra. Porque no pueden, porque predican el evangelio de las obras. Y las obras no los van a justificar. Las obras no los van a dar ánimo. Las obras no los van a levantar. No los van a llenar de favor. Las obras no hacen eso. Y entonces, sin querer, están despreciando la obra de la cruz. Por falta de conocimientos, no por mal corazón. Por eso cuando uno encuentra la gracia, encuentra el favor de Dios, Dios le abre los ojos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es ahora saber que todo lo malo que yo soy, tú ya lo pagaste por mí! Y eso, mis amados, se enamora uno del Señor. Ahora sí, en espíritu y en verdad. No en la carne, no para que otros me vean, no para que otros digan: ¡ay, sí, el pastor! ¡Ay, no, el pastor! No. Se enamora uno del Señor en espíritu y en verdad. Amén. Esto es tan ridículo, déjeme decirlo así, como esto que le voy a contar. Imagínese, ya para ir terminando, imagínese que a usted le ofrecen, usted tiene un trabajo, usted es un gerente o un jefe de departamento y usted gana 10,000 pesos. Usted tiene que ir y venir en camión todos los días y entra a las 7 de la mañana y tiene un montón de trabajo y él trabaja los sábados y hasta los domingos porque usted trabaja muchísimo. Pero de repente le ofrecen un incremento, un
¿cómo se llama eso? Un ascenso. Y lo hacen no gerente, lo hacen director de la compañía. Usted ya no gana 10,000, ahora gana 150,000 pesos. Usted ya no va y viene en camión, ahora ya le dieron coche del año y chofer. Usted ya no entra a las 7 de la mañana. Usted a las 7 de la mañana está jugando golf con los empresarios a los que tiene que, o los banqueros con los que tiene que hacer negocios. Está desayunando. Usted llega a su oficina a lo mejor a las 10 de la mañana porque ya trabajó, pero de otra manera. Ya no trabajó en lo físico, sino trabajó en las relaciones. A usted lo mandan a viajar. Dentro de las prestaciones le dan casa de 2 pisos, de 4 recámaras para sus hijos. Le pagan la escuela, la mejor escuela de la ciudad para sus hijos, del Colegio de Inteligencias Múltiples, ¿no? Todo eso. Y usted, al siguiente día del ascenso, usted llega a la oficina a las 7 de la mañana y usted se va en camión y usted no quiere que le paguen los 150,000, usted quiere que le paguen los 10,000 y usted no quiere el chofer y a sus hijos los tiene en la misma escuela pública de siempre y ahí usted no quiere que le den nada, usted no vive en la casa que le dieron, usted vive en la casa que se le filtra todas las goteras porque usted quiere y se empeña en seguir viviendo en el antiguo pacto, en el antiguo trabajo, en la antigua relación con Dios. Suena esto bastante ridículo, ¿verdad? Yo creo que cualquier esposa y cualquier hijo diría, mi papá ya se deschavetó. Bye, papá. Si tú no lo quieres, yo sí. Ahí el tema, en el ejemplo, es que solamente uno puede ganar el favor. El gerente, el director, la esposa y el hijo no pueden venir a pedir ese puesto. Pero aquí sí. Si a lo mejor en casa o en algún lugar alguien quiere seguir viviendo bajo el pacto de la ley, déjalo que lo viva. Pero tú, que ya entendiste y recibiste, vive en el pacto de la gracia. Comienza a vivir bajo el favor inmerecido de Dios y entonces te vas a dar cuenta que su justicia te va a dar cada día más expectativas de recibir lo bueno y lo mejor del cielo para ti y para tus generaciones. ¿Puedes escuchar un buen amén a eso? Así que tú no seas de esos que se empeñan en vivir en el viejo pacto, en el antiguo trabajo, y tú sigue escuchando el evangelio de la gracia y del favor de Dios para que vivas todos los días, tú y tus generaciones, bajo el inmerecido favor de Dios. ¿Por qué razón? Por la obra del pacto de la cruz. Por la obra del nuevo pacto de la cruz que Jesús hizo hace ya casi 2,000 años. Amén. Amén, iglesia. Wow. Gloria al Señor por esta palabra. Yo te invito a que ahí lo alabes, que ahí lo cierres tus ojos y comiences a orar para recibir esta palabra, para sellarla. Haz compromiso. Si no entendiste todo, pide entendimiento. Dice la palabra, pida sabiduría, pero pídala creyendo que la recibirá, porque el Señor la sabiduría te la da por su justicia, no por tus estudios, por tu talento, por tu edad, ni por tu condición social. La sabiduría te viene de la cruz también. Amén. Así que donde está usted ahí, reciba, ore, adore al Señor, alábelo ahí en su lugar, mientras me deja y me acompaña tal vez a sugerirle, ¿verdad? A proponerle a los que hoy están aquí viendo este mensaje y que no han recibido a Jesús en su corazón, que hoy lo reciban. Haz esta oración conmigo, que sale de la Biblia. Romanos capítulo 10, versos del 8 al 11. Y repite conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Creo firmemente que te llevaste mis pecados en la cruz y moriste por mis pecados. Pero también creo firmemente que resucitaste y que en la resurrección tú nos trasladaste del pacto de la ley de las obras, que reconozco que he hecho malas obras, pero nos llevaste al pacto de la gracia y al pacto de tu justicia. Y yo en esta hora, Señor, quiero vivir bajo el pacto de tu justicia, bajo tu favor inmerecido, bajo tu gracia. Por eso, Señor, hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque yo sé que tú, que llevaste ese pacto, no me has soltado, ni me soltarás, ni me desecharás, aunque yo falle. Tu gracia estará para mí. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.
Querida iglesia, de verdad me encanta este tema, me gusta mucho, de verdad es un tema fundamental, es un tema estructural en el entendimiento del Evangelio de la gracia y del favor de Dios. Así que si puedes compartirlo con alguien más, compárteselo, toma porciones del mensaje y compártelo. Y como te dije durante el mensaje, pide. Jesús decía, el que quiera venir, el que quiera beber, venga y beba. Así que si usted quiere aprender más, meditar en esta palabra, estudiarla y recibirla todavía más profundo, pida las notas. Pida que su líder, pida que la iglesia, desde cualquier parte del mundo que usted nos contacte, usted nos pide por Messenger y se lo mandamos por Messenger sin ningún problema, este mismo mensaje para que usted lo estudie, lo lea, si tiene alguna duda, cheque el contexto y usted pueda vivir en el favor inmerecido de nuestro Dios. ¿Qué le parece? Querida iglesia, querida familia, les bendecimos. Sabemos que Dios está haciendo milagros de sanidad, de corazón, de mente, de emociones y también físicas. Amén. Creemos en la sanidad de todos nosotros, de todos ustedes. Y para los que sirven haciendo estas transmisiones, ya sabe lo que anhelamos para usted. Verdaderamente lo valoramos mucho. Y anhelamos una doble porción de todo lo bueno del cielo para ustedes. ¿Ok? Querida iglesia, nos vemos pronto. Ya sabe que en septiembre vamos a empezar a hacer cosas nuevas. Esté muy al pendiente y no se separe de esta su iglesia, Plenitud en Cristo Online. Una iglesia diferente, que predica un evangelio diferente, porque el Señor nos ha quitado de tajo el marco de la ley, la mezcla de la ley, y nos ha dejado puro su evangelio que procede de su cruz, de su justicia, de su gracia y de su favor. Amén. Nos vemos en las próximas transmisiones. Sea usted muy bendecido. Hasta la próxima.